Pensar en grande también es un acto de fe. Bueno, este título me hizo recordar la vez que conocí la Sagrada Familia de Barcelona, la obra de Gaudí, conocida por todo mundo, porque ya es parte de la cultura, del paisaje. Y me acuerdo que cuando di los primeros pasos en el interior de la Sagrada Familia, yo pensaba en los católicos que proyectaron esa obra, ¿no? Que recaudaron fondos, que establecieron la fundación, que dialogaron con las autoridades y decía yo, qué interesante y qué fuerte la fe de todas estas personas. Pero también me sirvió para cuestionarme lo que ahorita voy a decir. ¿Por qué hemos dejado de pensar en grande? ¿Sí? ¿Por qué hemos visto como algo anticuado el lanzarse a proyectos de cierta envergadura? Aquí no me estoy metiendo en cuestiones de estilos arquitectónicos, que también aplica, ¿no? Entiendo que no se puede hacer una Sagrada Familia cada 5 minutos, pero sí me cuestiona el por qué hemos pensado que la fe nos lleva a una especie de reduccionismo en las metas, en los planes, en los espacios. Alguno me dirá que hay que ser realista, pero en la historia de la iglesia, la palabra realista es un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque si por realista entendemos únicamente aquello que cuadra en el cálculo humano, pues no coincide con el Evangelio, ¿sí? Si por realista entendemos hacer nuestra parte y que Dios haga la suya, entonces sí. Lo que quiero decir con esto es que la fe que implica confiar en Dios también tiene que traducirse en pensar en grande. Y esto no significa perder de vista la realidad. ¿Qué cosa más real que pensar en grande sabiendo que Dios nos ayuda? ¿Qué cosa más real que saber que las cosas se hacen, aunque suene ilógico o hasta cierto punto redundante, haciéndolas? Es verdad que hay que detenerse un tanto cuanto a calcular. Jesús lo dice en aquella analogía del que no se pone a calcular si va a terminar o no su casa, pero debe ser un cálculo abierto a la acción de Dios que rebasa todas nuestras posibilidades y que explica cómo se han podido terminar proyectos de gran envergadura como la Sagrada Familia de Barcelona. Por mi trabajo en cuestiones de difusión, en cuestiones de conferencias y de escribir ensayos, he leído a muchos fundadores. El último fue de 300 cartas que el fundador manda al vicario general de la congregación que él fundó. Y todas las cartas de estos fundadores y fundadoras, hablo de los que han sido santos, de los que han llevado una vida ejemplar, porque no por el hecho de ser fundador ya eres santo, pero muchos de ellos sí que lo han sido. Y cuando yo leo esas cartas, noto el entusiasmo del fundador, de la fundadora, pero también noto que pensaban en grande. No miraban la semana que entra, sino a 100 años de distancia, a 200 años de distancia. Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Sí que es verdad que las grandes obras empiezan de forma germinal. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. El mismo Jesús habla del grano de mostaza que luego se va a convertir en un gran árbol. Pero vean lo interesante de la perspectiva de Jesús. Empieza desde lo pequeño, desde lo básico, desde lo germinal, pero en vistas a un gran árbol. O sea que en el propio Jesús el pensar en grande estaba presente. Y yo creo que ese es el gran mensaje o la reflexión de este video. Sí, empezar por lo pequeño, por lo sencillo, por lo germinal. Esta palabra me gusta mucho, pero con miras a algo más.
Entonces, si por cosas de la vida nos toca abrir un colegio católico, pues claro que primero va a empezar con un salón de clases. Pero ese salón de clases, como ha sucedido en todas las fundaciones de la iglesia, no se piensa para que solo sea un salón de clases, sino para que llegue a más niños, a más niñas, generar becas, ¿sí? También obtener recursos para abrir otro tipo de colegios donde afrontemos la realidad de periferia, la realidad de injusticia y tratar de revertirla desde la fe. Pero el punto fundamental, incluso para ayudar, porque por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta se dedicó a los pobres entre los pobres, pero pensó en grande. ¿En qué sentido? En abarcar al mayor número de personas vulnerables posible. Y no se le puede acusar de querer ostentar y no se le puede acusar de buscar el poder. No, pensaba en grande, pero en términos de servicio. Pensaba en grande, pero en términos de una entrega cada vez más fuerte. Entonces, yo creo que está muy bien empezar desde lo pequeño, desde lo básico, desde lo germinal, pero recordar que la fe es mirar más allá. La fe es construir pensando en las generaciones que van a venir después. Y si eso implica gastar tiempo, dinero y esfuerzo, por ese acto de fe, claro, con prudencia, pero también con audacia, con valentía, vale la pena hacerlo. Entonces, aquí la realidad es, Gaudí pensó a lo grande, los fundadores pensaron a lo grande. ¿Por qué? Porque incluían a Dios en la ecuación. Empezamos a pensar en pequeño, empezamos a caer en el espíritu de derrota, empezamos a caer en la idea de que el último que cierre la puerta y apague la luz, justamente cuando perdemos la fe. Entonces, cuando yo de pronto escucho a personas que se dicen creyentes, pero que quieren ir a menos, ahí hay falta de fe. Cuando yo, por ejemplo, escucho que nos tenemos que quedar en lo básico, sin mayor esfuerzo, pienso que es falta de fe, porque claro, si sacamos a Dios de la ecuación, no se habría hecho nada de lo que se ha hecho, ni la Sagrada Familia, ni la obra evangelizadora y social de la Madre Teresa de Calcuta, ni la Compañía de Jesús iniciada por San Ignacio. Entonces, pensar en grande, tener horizontes, no es obsesión con el poder. Pensar en grande y tener horizontes no es caer en el error de sentirnos el centro y de ser autorreferenciales, no. Pensar en grande es una consecuencia lógica de creer en Dios, porque si creo en Él, me doy cuenta que su acción va más allá de mis fuerzas, que su acción va más allá de mis recursos, que su acción va más allá de mi perspectiva, de mi opinión. De tal forma que como iglesia tenemos que volvernos a atrever a pensar en grande con estas claves de servicio, de evangelización, de propuesta, pero recordando que lo que hace grande a nuestros proyectos no es simplemente nuestro esfuerzo, no es simplemente nuestra voluntad, sino Dios, que nos ha querido implicar en su obra, que nos ha querido implicar en su proyecto. Así que ya sea desde un punto de vista arquitectónico, ya sea desde un punto de vista pastoral, ya sea desde un punto de vista del servicio, hay que tener visión a largo plazo, porque esa visión descansa en aceptar que Dios actúa, descansa en aceptar que Dios tiene la capacidad de pasar de esa semilla a un árbol, ¿sí? Y que no se está queriendo decir con ello Jesús, que pensar en grande sin perder el realismo, porque dentro del realismo está Dios, es un síntoma de que nuestra fe es sólida, es un síntoma de que nuestra fe va dando pasos. En cambio, cuando todo lo vemos reducido, cuando todo lo vemos desde el espíritu de derrota, cuando tenemos una ansia de cerrar, de claudicar, ahí no está la voluntad de Dios, ahí lo que falta es fe. Entonces el mensaje es pensar en grande, sabiendo que Dios actúa a través de nuestro sí, con todas sus limitaciones, porque en Él todo es potencial y todo es posibilidad.